Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Generalmente los sábados acostumbramos a hacer un estudio de la palabra y estos últimos, los sábados que hemos podido avanzar en el asunto hemos estado estudiando Primera de Juan. Estamos en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 22, que fue el pasaje donde quedamos la última vez. Lo que veníamos hablando es que Juan escribe a unos cristianos, posiblemente ya alrededor del año 90, donde hay muchos problemas ya, hay muchos problemas de doctrina, hay muchos engaños que se están infiltrando en la iglesia, y Juan le escribe a hermanos que ya conocen la verdad, pero que están en un ambiente bastante hostil a esa verdad. Entonces veíamos que uno de los errores uno de los asuntos que estaba surgiendo era que estos cristianos estaban perdiendo la doctrina de Cristo, a tal punto que algunos entre ellos estaban negando que Jesús era el Cristo. Entonces Juan dice que eso es el espíritu del anticristo. En ese asunto quedamos la última vez y vimos la importancia de Jesús como el Mesías. Entonces, que son de las verdades fundamentales que nosotros tenemos como cristianos. Entonces Juan sigue hablando, entonces vamos a seguir leyendo el pasaje y vamos a tratar un asunto que Juan lo deja ahí como entre lo que él está tratando, él habla un asunto que va a ser el tema de hoy, porque lo que vamos a leer hoy de alguna manera ya lo tratamos la vez pasada. Pero entonces vamos a volverlo a leer, vamos a leer desde el verso 22, Primera de Juan 2, 22. Y dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y la consecuencia de tener una mala doctrina en relación a Cristo, ¿qué hace? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces la doctrina nos lleva a un conocimiento y a una relación verdadera con el Hijo y con el Padre. Nosotros no podemos ligar la doctrina de la relación con Dios. Si hay una falsa doctrina, hay una falsa fe y hay un falso Dios. Entonces, de eso viene tratando Juan. Entonces, ¿cómo se solucionan esos problemas? Él mismo lo dice ahí en el 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces, tú notas que Juan no escribe su carta para enseñar algo nuevo, sino que la intención de Juan es volverlos a ellos al principio. ¿Por qué? Porque seguramente iban a surgir o estaban surgiendo profetas con nuevas revelaciones, con nuevas enseñanzas, y en medio de esa novedad en el mensaje, muchos estaban atentando contra la doctrina. Entonces Juan dice, no necesitas que les hablemos cosas nuevas, sino lo que habéis oído desde el principio, esto permanezca en vosotros. ¿Por qué? Porque estos eran cristianos que verdaderamente habían comenzado en un evangelio bastante puro, probablemente recibido de los mismos apóstoles. Si Juan le está hablando a los cristianos de Éfeso, que eran posiblemente los receptores de esta carta, eran cristianos que habían tenido el ministerio apostólico de Pablo, de Timoteo y de Juan. Entonces imagínate, ellos habían recibido una enseñanza de personas que prácticamente fueron el fundamento de nuestra fe. Entonces, al estos hombres salió Pablo, murió Timoteo, Juan es encarcelado, entonces comienza a crearse un ambiente donde la iglesia es sensible al falso maestro. Entonces Juan dice, bueno, la manera sencilla, vuelvan a lo que ya habían escuchado. Diferente a nuestra época, porque muchas veces en nuestra época la mayoría de cristianos surgen de un falso evangelio. Si tú miras Latinoamérica, ha sido una tierra fértil para grandes movimientos cristianos que su énfasis doctrinal es bastante erróneo. No se le puede decir lo mismo que se le decía a estos cristianos, pero las verdades que se les dicen a ellos son verdaderas para nosotros, en el sentido que aunque no estuvo Pablo entre nosotros, no estuvo Timoteo entre nosotros, no estuvo Juan, ellos dejaron escritos, y esos escritos son la base de nuestra fe, y nosotros podemos acudir
volver al principio, aunque no tengamos el ministerio de ellos, porque ya pasaron, pero sí tenemos sus escritos. Entonces, la mejor manera de ser librados del engaño es volviendo al principio. El problema es que tenemos un cristianismo donde a los cristianos les gustan las nuevas revelaciones, las nuevas enseñanzas, todo lo nuevo. Entonces, a veces lo nuevo es atrayente a lo falso. Entonces debemos tener cuidado. Entonces la enseñanza de Juan para ellos es: vuelvan al principio. ¿Cuál es el principio? Vamos a los evangelios, vamos a los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan. Esa es la enseñanza de Juan. Eso ya lo habíamos tratado. Y sigue diciendo: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vuelve otra vez la relación. Si nosotros estamos en la verdad, perseverando en la verdad, nuestra relación con Dios va a ser verdadera. Si nosotros estamos en el error, nuestra relación con Dios es falsa. Nuestra relación con Dios no puede estar sostenida por sentimientos o emociones. Mi relación con Dios está basada en la verdad. Mi relación con Dios está basada, sí, en la verdad, porque en Dios no hay engaño, lo viene diciendo. O sea, si hay mentira, eso no es de Dios, y si es una mentira, viene con la intención de apartarme y alejarme de Él. Por eso Juan viene tratando todos estos asuntos que hemos venido hablando. Pero mira lo que sigue diciendo ahí en el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de tratar el tema, terminemos el pasaje de lo que viene diciendo Juan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, es una iglesia que está en un ambiente ya muy saturado por el engaño. Y Juan, para librar a los cristianos del engaño, les está hablando estas cosas. Y mira lo que les sigue diciendo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción claramente es el Espíritu Santo. Y dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué es eso? Lo que venimos diciendo. Si ellos recibieron la verdad y además de eso recibieron por causa de esa misma verdad el Espíritu Santo, ellos no tienen necesidad de otras cosas, pues tienen la verdad y tienen al Espíritu Santo. ¿Sí me va a entender? Mira lo que sigue diciendo y dice: así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces Juan lo dice muy claramente: el Espíritu Santo ya os ha enseñado, ya tienen la unción, ya tienen la verdad, permanezcan en Él, tengan cuidado de lo falso, examinen lo falso, pero ustedes ya tienen el Espíritu, ya tienen la verdad. Pero en medio de estas cosas que Juan viene diciendo, que ya hemos tratado, es interesante el asunto que Juan nos dice ahí en el verso 25. Dice: os escribo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, vamos a tratar hoy este asunto. Este asunto está íntimamente relacionado con la verdad de Cristo y la doctrina de Cristo, que es la promesa de la vida eterna, o lo que nosotros llamamos la promesa de la salvación, en relación a la vida eterna y en relación a la doctrina de Cristo. Vamos a leer un pasaje más adelante, 1 Juan 5:11, que hace parte del mensaje de Juan. Este es un aspecto de la enseñanza de Juan que es recurrente en el evangelio de él y en sus cartas. Entonces, vamos a hablar hoy de la vida eterna, de la salvación, de la certeza, de la promesa, y cómo esto es un asunto esencial y parte de la verdad que Dios nos ha dado, en la cual debemos permanecer y la cual caracteriza el mensaje que oyeron los apóstoles desde el principio. Mira el pasaje, ahí 1 Juan 5, verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Comienza a decir eso. Pero Juan no solo dice que Él nos ha dado vida eterna, sino que y esta vida está en su Hijo. Sigue diciendo: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Entonces, la doctrina de Cristo nos lleva al Hijo. Inmediatamente yo llego al Hijo por la fe, llego a la vida eterna. Si yo no tengo una buena doctrina de Cristo, no puedo llegar a la vida eterna, porque la vida eterna está relacionada con Cristo y la verdad revelada en las Escrituras de Él. Ahora el asunto es interesante, porque mira lo que Juan le dice a estos cristianos. Como decíamos la vez pasada, a veces cuando tenemos un cristianismo de segunda o de tercera generación, el mensaje se puede diluir y perder su esencia. Entonces Juan está volviéndolos a la esencia del mensaje. Cosas que tal vez cristianos no deberían escuchar, las van a volver a escuchar. Y es que eso es interesante. ¿Por qué? Porque Pedro dice que para él no es engorroso decirle a lo mismo a los creyentes, porque para ellos es bueno. Porque nosotros tenemos la tendencia a olvidar las cosas. Entonces el Señor por su palabra nos está recordando. Pero mira lo que le dice él a estos cristianos. Ahí en el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, o sea, la intención de lo que él está escribiendo a ellos es esto, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, no le está hablando a personas ateas, no le está hablando a personas impías, sino le está hablando a los creyentes. Y les escribe con una intención, que para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es interesante que lo primero que acompaña el mensaje de salvación es que todo aquel que cree en él es salvo y tiene vida eterna. ¿Cómo Juan se ve en la necesidad de volverles a decir estas cosas a los cristianos? Y dice la palabra para que sepan. Porque el Espíritu sabía que con el tiempo muchas veces la iglesia iba a perder la certeza de la salvación. La certeza del Evangelio, la certeza de aquellas verdades que caracterizaron a los primeros creyentes. Y mira lo interesante. Mira lo interesante, dice, escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. O sea que puede haber la circunstancia donde haya un creyente, un hijo de Dios, que no sepa esto. O tal vez no que no lo sepa, tal vez que lo dude. Yo soy hijo de Dios, pero tengo vida eterna. Yo soy hijo de Dios, pero tengo salvación. Entonces Juan dice, miren, les he escrito para que usted que dice que es creyente en Jesucristo, usted tenga la seguridad y usted sepa que si usted tiene al Hijo, tiene la vida eterna. ¿Y en base a qué Juan nos dice eso? El mismo pasaje lo dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, Juan nos dice esta verdad y esa verdad nos dice que es acreditada al mensaje del Hijo de Dios. O sea, Juan dice que debemos saber que tenemos vida eterna porque eso era lo que decía Jesús y debemos creerles ¿a quién? A el Señor Jesús. Entonces, podemos encontrarnos como Juan probablemente en medio de un cristianismo que aún ignora las verdades esenciales del Evangelio y no las acredita. Es más, podemos estar en un ambiente cristiano donde a veces los que predican niegan lo que dicen las Escrituras o lo ponen en duda. Entonces, por eso viene la Escritura, para afirmarnos en la verdad. Y por eso hoy vamos a tratar este asunto que hemos tratado muchas veces, muy detenidamente, pero hoy como hace parte del pasaje que vamos a encontrar, lo vamos a volver a tratar, porque para los que ya lo conocen es bueno, y para los que tal vez hasta ahora están oyendo estas cosas, es bueno porque la Escritura se dio para que sepáis que tienes vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, que tenemos vida eterna. ¿Cuál es el problema de este asunto? El problema está relacionado con la misma doctrina de Cristo mismo. ¿Por qué? A veces no entendemos ni quién es el Señor Jesús, ni qué hizo el Señor Jesús, ni lo que Él ha prometido a los que creen. Entonces muchas veces, a veces la distorsión de la verdad hace que no entendamos el mensaje de la verdad. Por ejemplo, los judíos.
Los judíos, ellos tenían una concepción del Mesías un poco diferente, que eso hizo que ellos no pudieran creer en el Señor. ¿En qué sentido? Ellos esperaban un Mesías, pero era un Mesías glorioso. Y en esencia ellos esperaban ser libertados de la opresión del yugo romano. Ellos esperaban como un Mesías, así como David, que fuera un soldado que los librara de sus enemigos opresores, tal vez glorioso, tal vez reinante, algo majestuoso. Entonces, cuando hablamos de la opresión romana, seguramente hablamos de un Mesías que los librara de la opresión económica, de todas las cosas que vivían estos pueblos subyugados por los romanos. Entonces, cuando ven a un Mesías humilde, y no solo humilde, sino que termina en una cruz, pues eso, su mente no pudo recibir eso. Entonces la falsa concepción de la necesidad que ellos tenían hizo que no entendieran el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, aún como creyentes y en nuestra época, el evangelio tiene el énfasis de suplir ciertas necesidades de las personas que en realidad no son el verdadero problema. Por ejemplo, nosotros esperamos un Mesías o un evangelio que supla las necesidades económicas de las personas. Muy parecido a los romanos. Un mensaje que tal vez supla las necesidades emocionales de las personas. ¿Estás triste? ¿Estás soltero? ¿Estás divorciado? Solo Cristo para tu necesidad. Dime cuál es tu necesidad y yo te presento a Cristo. Entonces es un Mesías que trata lo que necesita el hombre. Pero esa concepción de ese tipo de Mesías o de ese tipo de Salvador hace que yo diluya el evangelio para que el evangelio supla eso. Y se pierde a veces la esencia del evangelio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no entendemos el verdadero problema, no vamos a entender la verdadera salvación. El problema de los judíos, aunque se quitara el imperio romano, no era la opresión externa. El problema de los judíos era su pecado, su condición, y que eso tarde o temprano iba a traer sobre ellos la ira y el juicio de Dios. Porque ellos en su pecado se iban a encontrar con un Dios que era santo, santo, santo. Y aún sus profetas delante de ese Dios santo eran hombres de labios inmundos. Entonces, ¿qué hace que Dios envíe un Salvador? No nuestros problemas económicos. ¿Qué hace que Dios envíe un Salvador? Que estamos profundamente arruinados en nuestros pecados. Y por causa de nuestra ruina, de nuestra maldad y de lo que viene después de la muerte por causa de ese pecado, Dios le necesita librarnos del juicio, de la ira, de la condenación. Y la manera que Él encontró fue a través de su Hijo. Entonces, si yo entiendo que el verdadero problema es el pecado del hombre y las consecuencias eternas que tiene este asunto, yo voy a entender el beneficio y las buenas nuevas de la salvación. ¿Sí me está entendiendo? Miren que esto es bien difícil de entender aún para los escritores para los hombres de Dios. Vamos a leer un pasaje, un salmo, Salmo 73. Porque a veces nosotros no entendemos ciertas cosas que el Señor dice. Es interesante que el Señor habla con... Una vez estaba Él hablando en un ambiente así de predicación y se le acercaron unos hombres y le dicen: Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia. El Señor me dice: ¿acaso yo soy juez de esto? Y el Señor llega y dice: esta vida no consiste en las cosas que poseemos. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta nosotros como creyentes tenemos un sinónimo de bendición de Dios, digamos la prosperidad económica, la salud, el éxito profesional. Para nosotros eso es bendición. Pero la vida no consiste en esas cosas, ni el evangelio consiste en esas cosas. Entonces vamos a leer las palabras de un salmista que comenzó a ver a los que prosperaban en su tiempo y decía: ¡ay! Y se llenó de rabia porque él, siendo piadoso, no prosperaba.
y entró en un conflicto. Pero ese conflicto lo llevó a conocer asuntos que son verdad en Dios. Porque el que nos engaña creyéndonos, haciéndonos creer que estamos bien cuando tenemos cierta posición económica es otro, no es Dios. Y nos hace desviar el evangelio es otro, no es Dios. Entonces vamos a leerlo. Salmo 73, verso 1. Por lo menos, bueno, no tenemos todo el tiempo, pero por lo menos así de corrido. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, o sea, Dios es bueno, pero yo voy a contar mi experiencia, dice el salmista. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Pero por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, porque si nosotros ligamos prosperidad como una bendición de Dios, la mayoría de los hombres prósperos de esta vida son personas arrogantes y contrarias a Dios. Entonces yo no puedo ligar la prosperidad como una bendición de Dios. No necesariamente. Sin decir que haya personas que son prósperas que son hijos de Dios. Pero ¿cuál era el asunto del salmista? Israel estaba en opresión, Israel estaba en problemas y él al ver a los arrogantes veía cómo prosperaban y se llenó de rabia. ¿Usted no ha visto eso? Que usted tal vez es piadoso, usted busca al Señor, y tal vez usted tiene una persona cerca que es totalmente contraria a Dios, rebelde en su pecado y prospera. Entonces eso nos muestra que la necesidad del hombre no es prosperar. Y Él lo va a entender. Y el Señor nos ayuda a entender estas cosas. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, no se preocupan por la muerte porque están bien de salud, están fuertes. No pasan trabajos como los otros mortales. O sea, los otros trabajen y sufran y hay gente que vive muy cómoda, muy tranquila en sus deleites. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y a veces, lo triste es que a veces estamos escuchando mensajes que la predicación tiene como fin satisfacer los antojos del corazón de las personas. Eso es lo contrario. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? El problema es que cuando centramos el mensaje en satisfacer a las personas, muchas veces las estamos engañando y no les mostramos el verdadero mensaje. ¿Sí me hago entender? Por decirles mentiras, escondemos la verdad de los que oyen. Entonces, los que dicen mentiras, cuando van a tratar la verdad, la niegan. No, tú no tienes vida eterna, tienes que tener cuidado de que no pierdas tu salvación. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿A dónde hemos llegado? Hemos perdido la esencia de las Escrituras. Entonces sigamos leyendo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, hablan mal contra Dios y aún así todo eso prospera, son arrogantes y viven para sus deleites. Entonces por eso el Señor decía, la vida no consiste en los bienes que tengamos, porque muchos teniendo bienes viven en contra del cielo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Lo que nos muestra este pasaje, que algunos viven contra el cielo y son arrogantes, y los que son piadosos como el salmista están teniendo envidia de ellos. El cristiano que sufre porque el otro prospera y él no prospera. Y tiene el predicador que le diga, no, eso es falta de fe. Lo que es del impío será para usted. El impío está prosperando para el justo. Y cogen y tergiversan pasajes donde quieren quitarle lo del impío y vuelven codicioso al justo, quitándole la verdad de las Escrituras, porque la vida no consiste en cuánto prosperemos o en cuánto no prosperemos. Ahí vamos a leer un pasaje que el Señor también habla.
Solo que quiero que nos demos cuenta que esto que estamos leyendo no es tan diferente a nosotros, sino si el mismo salmista entró en esta controversia, a veces nosotros también. Entonces mira lo que sigue diciendo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, mira lo que llega a decir el salmista. O sea, ¿para qué yo me he santificado? ¿Para qué yo, si ellos prosperan y yo no? Mira la controversia. Pues he sido azotado todo el día. Mientras unos no trabajan, otros viven como esclavos. Trabajos opresores, día a día. Y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, cuando el salmista Asaf comienza a ver esta situación y comienza a pensar en todo esto, él halló esto algo duro. Es injusto, es una injusticia en la vida que los malos les vaya bien y nosotros tal vez que estamos limpiando nuestras manos, no nos vaya tan bien como vemos que les va a los otros. Pero cuando él comienza a pensar en esto, el Señor le da un chispazo. ¿Cuál es el chispazo? Hasta. Gracias al Señor nos deja en el periodo donde pensamos hasta. Hay un hasta. ¿Qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios. Qué precioso que Dios no nos deja simplemente en la oscuridad de lo que nosotros vemos y razonamos en nuestro propio corazón, sino que Él nos atrae a su luz. Y como dice el otro salmista, en su luz, pues veremos la luz. ¿Cuál es la luz que vio el salmista? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, el salmista al ver la luz de Dios en la casa de Dios, se da cuenta que este tiempo aquí en la tierra es pasajero y hay un fin. Y cuando yo entiendo el fin del impío, yo me voy a dar cuenta que lo que disfruta el impío ahorita no se compara con las cosas terribles que le esperan al impío. Entonces, cuando yo entiendo el fin del impío, también comienzo a entender el comienzo del evangelio. ¿Sí? Cuando yo veo el destino, lo que le espera en la vida futura para los hombres, yo comienzo a darle gracias a Dios por no enviarme un Salvador que me librara solo de una presión externa, sino enviar un Salvador que me librara del juicio eterno de Dios y de la condenación que me esperaba a mí y a todos los impíos. Míralo como lo dice ahí en el 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Qué es un deslizadero? Un lugar que no es seguro. La arrogancia, la prosperidad económica, el éxito y las cosas de esta vida son un resbaladero. No es algo seguro, no es algo confiable, es pasajero. Mucha gente por esas cosas va a perder su vida eternamente. Aquí lo estudiamos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque son esas cosas que están en el mundo las que ciegan a las personas para que no conozcan la verdadera pureza del Evangelio de Cristo. Y a veces como cristianos tenemos un evangelio mezclado de estas cosas. ¿Qué nos hace perder la vista de lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Lo que vamos a hablar hoy, lo que Cristo tuvo para nosotros. ¿Por qué estamos viendo esto como contexto? Para no mezclar el evangelio con cosas que el evangelio no habla, que últimamente se han mezclado bastante. Mira lo que dice ahí más adelante. En el 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O
sea, hay destrucción, hay juicio para el impío. Vamos a leerlo ahora en boca del mismo Señor Jesús. Lucas 16, verso 19. Ahora vamos a leer un pasaje donde el Señor nos lo hace más claro. Si la escena del salmista no nos hace temblar, esta escena sí nos debería hacer temblar. Porque el Señor aquí nos describe cosas que nosotros no vemos y que muchas veces siempre tenemos dudas en relación a esto. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde van los hombres? ¿Cuál es la situación de los hombres cuando mueren? ¿Por qué van a un lado y por qué van a otro? La Biblia nos destapa todos los asuntos. Entonces vamos a leerlo. Lucas 16, verso 19. El Señor acostumbra en las parábolas poner dos puntos de vista totalmente opuestos. Pero no quiere decir que todos los ricos van a llegar allá, ni todos los pobres. Al final se nos muestra que el asunto tiene que ver con las Escrituras. ¿Quién creyó en las Escrituras o quién no creyó en las Escrituras? Lo que Él sí nos quiere es liberar de ese concepto del cual estamos hablando, que prosperidad económica es bendición de Dios. Porque el Señor usa el ejemplo del que era prosperado económicamente en esta vida, pero en la futura va a un lugar de tormento. Y pone en contraparte el que en esta vida sufría económicamente, sufría por su salud, sufría enfermedades, desprecio y todo por su condición, pero en la era venidera va a recibir bendiciones. El Señor pone las dos partes. ¿Para qué? Para librarnos de eso que a veces tenemos muy marcado, lo que veníamos hablando ahorita. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Entonces la vida no, hermanos, la vida en esta tierra no consiste cómo nos vestimos y en qué comemos. Porque tenemos una generación tan superficial que solo piensa en eso. Cómo vestirse y cómo comer. Señor nos libre de esos engaños, ¿no? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. ¿Qué nos muestra este pasaje? Lo que decía Asaf. Las riquezas y las cosas materiales de esta vida son un resbaladero, porque todo hombre se va a encontrar con la muerte. Inmediatamente se encuentra con la muerte, viene el juicio de Dios. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona prosperar acá si después de esta vida se va a encontrar en una situación de tormento por los siglos de los siglos de los siglos? Ahora usted va a comenzar a apreciar un poco más el Evangelio. ¿Sí? Porque por eso estamos resaltando esto. Porque muchas veces nosotros no entendemos el Evangelio porque no entendemos el problema. El problema del hombre es la condenación. El problema del hombre es su pecado. Y miserablemente por su condición está destinado al juicio de Dios de una manera justa. Y mira lo que dice ahí en el 26. Además de todo esto, responde Abraham, o sea, no puedes sacarlo de allá. Hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Qué nos muestra ese pasaje? Va a ser definitivo. ¿Por qué estamos viendo todos estos pasajes? Porque la esencia del Evangelio tiene promesas en la vida eterna o en la vida futura, más de nuestra situación actual. Sí, eso es lo que venimos diciendo. Pablo lo dice de una manera muy resumida. 1 Corintios 15, verso 19. Mira lo que dice Pablo. Hablando de la resurrección.
Porque habían algunos que pensaban que no había resurrección, dice Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, 1 Corintios 15, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nuestro evangelio se centra solo en esta vida, ¿qué está diciendo Pablo? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, lo que decía Asaf, ¿para qué me purifico las manos? ¿Para qué me limpio? Si cuando yo miro a uno en esta vida le va mejor al impío que a mí. El evangelio, la esencia del evangelio se centra en una promesa que tiene relación con la vida eterna, no con esta vida. Esta es la promesa, que tengáis vida eterna. Entonces, ya viendo este contexto, vamos a entender un poco ese lenguaje del Señor y esa promesa que se nos ha dado y que Pablo y que Juan nos dice que quiere que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, como el gran fruto de la obra de Cristo. Entonces, vamos a leer otro pasaje, 1 Tesalonicenses 4, 16. Entonces, ¿qué es el evangelio? Si lo pudiéramos resumir, es esto. Hubo un hombre que venció el pecado, venció la muerte, resucitó, ha sido glorificado, y a todo aquel que en él crea le espera la seguridad y le da la seguridad de la victoria sobre la muerte y le da certeza de que estará con él para siempre. Como lo dice aquí Pablo al final en el verso 17, pero vamos a leerlo desde el 16. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y lo que no podía hacer el Lázaro, lo que no podía hacer el rico, lo que no podía ni hacer Abraham, Cristo lo va a hacer. ¿Qué va a hacer Cristo? Levantar a los muertos. No podemos salir de acá, pero el Señor ha vencido y ha roto las cadenas de la muerte. ¿Qué le esperan a los que padecieron? A los que murieron en Cristo. Cuando Él venga a ellos, resucitará. En estos días llegamos nos invitaron a una reunión y cuando llegamos era la casa de una mujer viuda. Nosotros pensamos que iba a ser una reunión normal, pero no era una reunión normal, era una visita a una mujer que su esposo acababa de morir. Y en el lugar donde íbamos, la tradición del lugar es que se guarda mucho luto. A tal punto que cuando nosotros llegamos pensamos que el muerto había muerto ayer o ese mismo día. Vestidas de negro y con cara de como si estuvieran llorando y habían pasado 4 meses. Pero la tradición es fuertísima. Entonces comenzamos a leer el pasaje del rico y Lázaro. Comenzamos a hablar de la resurrección y todas estas cosas. Y decíamos, ¿por qué estamos tan aferrados a esta vida? ¿Por qué amamos tanto este mundo lleno de sinsabores? ¿Por qué nos duele y por qué estamos tan apegados a las cosas de este mundo? ¿Acaso nuestra ciudadanía ya no está en los cielos? ¿Acaso no tenemos la esperanza de un reino eterno? ¿Por qué sufro tanto porque no tengo lo que el impío tiene? ¿No acaso eso no es pasajero? La Biblia dice eso, que es mejor ir a la casa del funeral que a la casa del rico, porque la casa del funeral es el fin de todos los hombres. Pero el fin de todos los hombres, ahora en Cristo hay una nueva esperanza, hay resurrección, hay una vida eterna, hay un futuro glorioso para los que creen en Él y mueren en Él. O sea, como dice Pablo, sí hay una tristeza con la muerte, pero no nos debemos entristecer como se entristece el mundo. Porque es que el mundo sí no tiene esperanza.
Y peor cuando saben qué espera después de eso. Porque no hay esperanza, no hay salvación, hay juicio, hay ira, hay muerte. Pero Pablo dice, mira, cuando el Señor venga, Él va a descender de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces la frase a la que queríamos llegar es esta. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa del Evangelio, que el que cree en Él tendrá ¿qué? Vida eterna. La muerte no tendrá poder sobre Él. Y cuando Cristo vuelva, estaremos con Él para siempre. Esa es la esencia del Evangelio. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Por tantos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, ¿cuál es el aliento de los creyentes? Que Cristo volverá y estaremos con Él para siempre. Pero hoy tú entras a muchos lugares por internet. Año 2016, el año de la prosperidad, el año de la bendición, el año de la fructificación, el año de... Esa no es nuestra esperanza. Pablo dice que los hombres irán de mal y que los días son malos. Nuestra esperanza es la vida y esa es la gran promesa del Evangelio. Vamos a leer ahora sí varios pasajes que nos hablan de esto, de la certeza de la vida eterna en el que cree. Primera, Juan 3, verso 36. Hace algunos años acá estuvimos estudiando una serie que se llamó sobre la salvación. Entonces un domingo cogimos todo el Evangelio de Juan y leímos todos los pasajes en los cuales se habla de salvación, de vida eterna. Y tú vas a encontrar que es el énfasis de Juan. Juan está hablándonos ¿qué? Lo que oyó en el principio del mismo Señor Jesús. Porque como decíamos al comienzo, nuestra fe no puede estar basada en nuevas revelaciones, en nuevas enseñanzas, sino nuestra fe está basada en lo que está escrito, en lo que hemos oído desde el principio. ¿De quién? Del Señor mismo. Porque es que ahorita vamos a hablar que parece más espiritual negarle a los creyentes lo que Cristo les prometió. Queriendo producir algo en los creyentes, atentando contra la esencia del Evangelio. ¿Cómo así? Hermanos, que yo no le puedo decir a los hermanos que son salvos eternamente y tener seguridad de su salvación, porque si ellos saben que son salvos, entonces se van al mundo a pecar. Entonces el pastor cree en su prudencia natural que no les puede hablar de seguridad de salvación, porque eso los va a conducir a una mala conducta cristiana. Entonces el pastor en su prudencia cree que es mejor negar la esencia del Evangelio para que los cristianos sigan a Dios por temor y no por el amor que produce la salvación y la gracia recibida. ¿Sí me hice entender? Eso es un problema. ¿Qué cosas? ¿Pero qué dijo Cristo? Vamos a leer lo que dijo Cristo mismo. Estos pasajes los conocemos, Juan 3:16, todo el capítulo lo conocemos, nosotros solo vamos a acentuar en ciertas palabras. Mira cómo concluye el mensaje del mismo Señor Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Señor dijo, mira, el que cree en mí, Él no dijo, el que cree en mí va a prosperar, se va a sanar de todas sus enfermedades. No, el Señor dijo, si ustedes creen en mí, van a tener vida eterna. O sea, Él les asegura una eternidad con Él. Bienes venideros, otorgados por gracia, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
delante de Dios solo hay dos tipos de hombres, no hay intermedios, hermano. El que cree en el Hijo y tiene vida eterna, o el que se rehúsa en creer y lo que le espera es la ira de Dios. Solo hay dos tipos de hombres, los de la fe o los que no son de la fe. ¿Qué nos dice este pasaje? Como conclusión de lo que el Señor viene diciendo, que nosotros podemos tener seguridad de salvación si creemos en la verdad de la revelación acerca de Jesucristo. Bueno, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer varios pasajes, por lo menos 3. Juan 5, verso 22. ¿Qué le está diciendo el Señor a los que creen? Si tú crees en mí, por lo que yo voy a hacer por ti, vas a ser librado del juicio, vas a ser librado de la ira, vas a ser librado de la condenación. Yo voy a llevar tus pecados. En base a eso puedo ofrecerte vida eterna. Mira cómo lo dice ahí en el verso 22, 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, el Padre dice, el Padre mismo determinó que el asunto de la salvación y de la condenación establecido por el juez justo iba a ser un asunto que iba a llevar el Hijo. Y mira lo que dice el Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué acentuamos en esto? Porque a mí no me interesa quién dice fulanito de tal o qué dice fulanito de tal, sino quién está hablando. Aquí está hablando el Hijo. O sea, aquel que recibió del Padre la potestad de salvar o de condenar. Y vamos a escuchar lo que Él dice. ¿Sí? ¿Qué dice Él? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y mira esta frase. De cierto os digo. Cuando el Señor usa ese lenguaje, es que Él quiere que creamos lo que Él va a decir. ¿Qué va a decir? El que oye mi palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y crea al que me envió. ¿Qué dice? Tiene. O sea, lo que decía Juan ahorita en 1 Juan. Esto os escribo para que sepáis que si tú crees la palabra de Dios, la revelación y el evangelio de Jesucristo, y crees en Él, que tienes vida eterna. Y no acaba ahí. Y no vendrá condenación. O sea, una persona que ya tiene, no puede caer en un estado de condenación, porque ya tiene vida eterna, ¿sí? El mismo pasaje pareciera que hace una afirmación que ya se ha dicho, pero que es necesaria porque a veces nos dice, bueno, tú tienes, pero la puedes perder. Si tienes, pero tienes que tener cuidado. Pero dice, ¿y no qué? Y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Por creer en Jesucristo. Voy a hacerle unas preguntas para que usted comience a meditar en un asunto. ¿Será presunción asegurar lo que Cristo aseguró? ¿Será que estamos siendo arrogantes por creer lo que Cristo dijo que deberíamos creer? ¿O por el otro contrario? ¿O la pregunta al revés? ¿Será piadoso negar lo que Cristo aseguró? Porque a veces parece que es más piadoso negar lo que dicen las Escrituras. Pueden tener muchas buenas intenciones, pero ¿saben qué dicen las Escrituras? O sea, cuando digo eso, digamos el pastor que dice, no, pero es que si yo le digo esto, tal vez, puede tener buenas intenciones, pero al él cambiar el evangelio, ¿saben qué dice Pablo? Maldito todo aquel que predique otro evangelio. Mírenlo serio. O sea que yo en mis buenas intenciones, torciendo el evangelio, me puedo volver anatema.
porque no estoy predicando el Evangelio como Cristo lo predicó. Esto le da solemnidad al asunto. Por eso es muy terrible escuchar gente evangelizando que ni siquiera conoce el Evangelio. Ciegos guiando a otros ciegos. Porque qué buena nueva es decirle a una persona, cree en el Señor y tal vez será salvo si se porta bien. Como dicen los adventistas, cree en el Señor y guarda el sábado, si no, no eres salvo. O como dice el testigo de Jehová, cree en el Señor, pero tienes que salir a evangelizar. Entonces ya la salvación no es por gracia, sino depende del hombre y es por obras. ¿Sí ven la distorsión y el problema? Y lo terrible es que Juan le está escribiendo a hermanos que ya conocían la verdad, pero parecía que estaban perdiendo esa verdad. Entonces les digo, esto se los digo para que sepan que tienen vida eterna. Y esto lo dijo fue Jesús. Y estamos leyendo las palabras del mismo Señor. Otro pasaje, Juan 11, verso 23. Si usted puede leer todo el Evangelio, usted va a ver que generalmente las discusiones del Señor con los judíos están en este asunto. Lázaro muerto. Llega el Señor no al funeral, ya habían pasado varios días, ya 4 días después. Y se encuentra con las hermanas de Lázaro. Y en este caso vamos a leer su conversación con Marta. Mira lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará en el 23. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. Esta mujer tenía fe. Se nota que esta mujer había pasado tiempo a los pies de Cristo. Se nota que Cristo había enseñado estas cosas cuando posaba en casa de ellas. Ella tenía fe. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, mira estas frases, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. O sea, ¿qué es eso? Vida eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, eso es una pregunta que debemos hacernos nosotros. El Señor le está diciendo, Marta, tú que eres mi seguidora, ¿tú crees en esto, Marta? Es precioso, porque el Señor siempre nos está llevando a la fe. Pero hoy en día se nos lleva un evangelio que nos lleva a la duda. ¿Sí en lo contrario? Un evangelio que no pone a las personas en Cristo, sino las pone en ellas. Y ahorita vamos a hablar del problema de eso. Porque como un día hablaba con un hermano, si la salvación se pierde por mi pecado o por el pecado del creyente, todos los creyentes hubieran perdido la salvación al día siguiente que se convirtieron. Imagínense este caso. Por lo menos yo lo podría decir en mi experiencia. Yo me convertí, me alejé, o sea, perdí la salvación. Pero me volví a convertir, volví a obtener la salvación y me volví a alejar. Y llevo así 15 años. O sea, perdí, volví. Si la seguridad de mi salvación está en mi experiencia, ¿quién podría tener certeza? Son preguntas interesantes. Si la salvación se pierde por el pecado, ¿por qué tipo de pecados? ¿Por cuántos? ¿Cuánto tiempo debe haber del pecado al arrepentimiento, a la muerte? Entonces comenzamos a caer en un patinadero donde nadie podría estar seguro. Mira lo que el Señor le dice. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Qué preciosa, ¿no? Yo he creído que tú eres el Cristo, porque esto está relacionado a la persona, ¿ven? Como veníamos hablando, el que niega que Jesús es el Cristo, mucho menos va a creer que lo que Él hizo es suficiente para su salvación. Pero yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Qué palabras, ¿no? O sea, yo creo que ¿quién eres tú? Y si creo quién eres tú, creo en lo que tú dices y prometes. Porque eso es lo que está diciendo Juan. Debemos saber que tenemos vida eterna porque es que eso lo dijo Jesús.
Y Jesús no es cualquiera, es el Cristo, el Hijo del Dios vivientes. En esencia, la salvación no trata de lo que nosotros hemos hecho, sino trata de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué pasa? Como lo decíamos ahorita, ¿qué pasa con ese evangelio que me pone a dudar de estos asuntos? O sea, ¿qué pasa con aquellos pastores o aquellas iglesias donde no se enseña que la salvación es un hecho que puede tener el creyente con certeza? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que lo que venimos diciendo, que es otro evangelio. Ya ahí es otro problema. ¿Por qué? Mira lo que decía un hermano. Porque la palabra nos enseña que numerosos hombres, sujetos a las mismas pasiones, a las mismas debilidades, a las mismas caídas, a los mismos pecados, de los cuales todos nosotros participamos, ellos sostienen que pueden tener certeza de salvación, y no solo tienen certeza de salvación, sino que por donde iban predicando eso. Si estos hombres que tenían seguridad de eso, que enseñaban eso, eran iguales a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener la misma certeza? Si somos discípulos de ellos. Si el Señor les dijo, id por todo el mundo y enseñen en las cosas que yo os he enseñado. Porque ellos pueden tener certeza y nosotros no. Usted no escucha ningún apóstol predicando: arrepiéntanse y crean, de pronto serán salvos. Usted no escucha a ningún apóstol diciendo eso. Usted dice: arrepiéntanse y crean. Dijo Pablo: y serán salvos ustedes y toda su casa. O sea, si ustedes creen, hay salvación. Para todo, decía Pedro, aquel que invocare el nombre del Señor. Ese era el evangelio de ellos, esa era su predicación. Es que ¿cómo podemos decir que vamos a anunciar unas buenas nuevas donde no podemos darle seguridad de que son salvos o no son? ¿Qué bueno tiene eso? Pues para eso me vuelvo testigo de Jehová, para ver si por mis obras puedo salvarme yo. O musulmán, a ver si matando a otros me puedo salvar yo. O adventista, a ver si dejando de comer cosas y guardando días me puedo salvar yo. Debemos tener certeza de esto, hermanos. Como dijo un hermano, ¿cómo podría ser el evangelio llamado buenas nuevas si solo tuviese por defecto dejar al alma en duda y en ansiedad? ¿Ya será que sí o será que no? Pues ahí vamos en el camino mirando a ver si de pronto sí o si de pronto no. Muchos de los que son representantes de este tipo de mensaje, ni siquiera ellos tienen certeza de salvación. ¿Será que eso se parece al mensaje de Cristo de los apóstoles? Si usted examina los pasajes que hemos estado leyendo hasta ahorita, ¿cuál es la intención de las Escrituras? No es de manera enfática y inequívoca mostrarnos que como resultado de la fe en Cristo tenemos salvación. Por lo menos lea Juan 20, verso 30. Vea lo que dice Juan. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O
Todo esto que dejó Juan escrito en su evangelio era para que tuviéramos certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y que gracias a Él podemos tener vida eterna. Porque como decíamos, yo voy al evangelio de Juan, veo la multiplicación de los panes, veo el agua convertirse en vino, veo tantas cosas que son importantes y hacen parte de las señales y de las muchas cosas que hablaban que Jesús era Dios y era el Mesías. Pero todo eso que se me dice es para que yo tenga certeza de que Él es mi Salvador y que puedo creer en la salvación que Él me otorga. Hoy en día se enseña que es una peligrosa presunción creer en una perfecta y completa salvación. Y que las almas piadosas deben vivir en perpetua duda en relación a este aspecto. Hay unos hermanos, me acuerdo que estaba en la costa, y hay un hermano que me decía que él, escuchando una canción cristiana, él no podía dormir. Y es una canción que habla del arrebatamiento. Es que esa no se escucha casi por acá. Yo no la escuché la primera vez por allá. Entonces habla que, así como predican, en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser esta noche, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos. ¿Sí? Porque ese es el mensaje del arrebatamiento antes. Pero usted mira la palabra que tienen que suceder ciertas cosas antes. Pero bueno, no es el asunto hablar del arrebatamiento. Entonces él decía que él escuchaba la canción y él, que puede ser hoy, puede ser ahora. Entonces en ese evangelio donde no tenía seguridad de la salvación, cuando la escuchaba decía, ¡ay Señor, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy ahora? Entonces vivía en una duda y una zozobra porque podía ser en cualquier momento. Pero no deberíamos decir, aun si yo saliera en este momento y me encontrara la muerte en la calle, ¿no tendría yo seguridad que sé para dónde voy? ¿Sí ven la diferencia? El uno me pone en dudas y en ansiedad y el otro me da fe. Y no nos debería caracterizar en la fe a los que creemos, porque creemos. Pero si decimos que creemos pero no creemos en lo que dice que debemos creer, entonces ¿de qué fe somos? ¿Sí ven la contrariedad? Yo un día le preguntaba a un hermano, ¿y entonces en qué crees? Porque me dices que eres creyente en Cristo, pero si no crees en esto que fue lo que Cristo enseñó, entonces ¿en qué crees? ¿Será que el creyente no tiene la posibilidad de gozar en este mundo con la consoladora esperanza de la eterna seguridad de su salvación? O sea que ya, hermanos, es que si no tenemos certeza de eso, ¿de qué cantamos cuando nos reunimos a cantar y a darle glorias al Señor? Si no tenemos seguridad de esto, no podríamos cantar como se canta en Apocalipsis 7, que dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Porque ya no sería un asunto de Dios, sino pertenecería a nuestras obras. Ya no podemos decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Ya no podríamos decir como Pedro, que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, porque en realidad no sabemos si pueden ser salvos. Toca esperar cómo se comportan ellos. Esto que estamos diciendo no es una excusa para que usted se ponga a pecar. Porque el verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios siente repugnancia, siente fastidio y lo que más desea en su vida de comunión con Dios es ser libre del pecado, libre del mundo y libre de todas esas cosas. Nosotros hemos gastado mucho tiempo hablando de esas cosas. Pero la verdad es que aún la experiencia carnal de muchos cristianos no nos puede quitar la seguridad de la salvación que Cristo prometió. ¿Sí? Porque también hay algo que es muy verdad, que muchos de los que van a un lugar cristiano profesan que son cristianos, no son cristianos. ¿Por qué? Por el tipo de evangelio que se predica hoy en día. ¿Sí? Esa es otra verdad. Que la mayoría de cristianos no se comportan como cristianos porque no son cristianos. Entonces sí no tienen ni salvación, porque nunca la han conocido verdaderamente.
Que ese es otro problema que tenemos en nuestro tiempo, las falsas conversiones. Porque hay un falso evangelio que se predica en falsas iglesias, que no tienen el evangelio de Cristo. Entonces un falso evangelio pues no produce verdaderos creyentes. Entonces tampoco le queremos dar certeza a un creyente falso de que tiene salvación. Esto es para los verdaderos. Y se va a dar cuenta, si usted puede venir en las reuniones siguientes, que más adelante Juan dice, si usted tiene vida eterna debe practicar justicia, porque Él es justo. El mensaje no es solo hoy, hemos venido hablando varias cosas y vamos a hablar más cosas. Si usted conoce verdaderamente a Dios, tiene que amar a su hermano. ¿Sí? Si usted conoce verdaderamente el amor del Padre, no puede amar el mundo. Sí, es que es un mensaje que hace parte de muchas cosas. Sino que hoy el énfasis es este. Queremos que ustedes sepan, si están en Cristo, que tienen vida eterna. Si es que si no podemos creer en Cristo para salvación, ¿en quién podemos esperar? Voy a leer unas frases de Mackintosh que me parecieron supremamente interesantes en relación a esto. Mira lo que dice este hermano. No se duerma. Le vamos a ir terminando. Dice, la falsa teología me dice que nunca puedo estar seguro de mi salvación. La palabra de Dios, en cambio, me dice que sí. ¿A cuál de las dos debo creer? Como muy clara la respuesta, ¿no? La primera, o sea, la falsa teología, me llena de tristes dudas y de temores. La última me da una certidumbre divina. Aquella me remite a mis propios esfuerzos. La verdadera me remite a una obra cumplida. ¿A cuál voy a escuchar? La idea de que nadie puede estar seguro de su salvación tiene fundamento en las Escrituras. Dice el hermano, afirmo sin ningún temor que al contrario, por doquier la Biblia nos hace ver de la manera más clara el privilegio que tiene el creyente de gozar de la más perfecta seguridad de su perdón y de su aceptación en Cristo. Y pregunto, dice el hermano, ¿no es legítimo que un alma que confía en la fiel palabra de Dios y en la obra cumplida por Cristo goce de la más plena seguridad? Qué frase tan preciosa, ¿no? Se la repito. ¿No es legítimo que un alma que confía en la fiel palabra de Dios y en la obra de Cristo goce de la más plena seguridad de su salvación? Vamos a leer otros pasajes de las Escrituras y con eso terminamos. Juan 10, verso 27. 10, verso 27. En definitiva, esto que hablamos hoy es para las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Si a usted para ese mensaje de salvación así en la obra de Cristo no es suficiente, es que tal vez usted no es oveja. Pero las ovejas oyen la voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo, no otro, yo les doy vida eterna. Y ahí no queda. Y no perecerán jamás. Y ahí tampoco queda. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo pienso que ese es el lenguaje con el que Pablo habla en Romanos 8. Pablo habla así resumiendo, parafraseándolo, dice, por los cuales estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, y llega y dice al final, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo tenía certeza. Pablo era oveja. Pablo sabía que nadie lo podía arrebatar de la mano. Porque aunque algunos mal piensen, la muerte no está arrebatando al creyente de la mano del Señor, sino solo lo está acercando a Él más.
Sí, uno en las Escrituras encuentra que hay cristianos que por sus pecados reciben disciplina de Dios. A veces, dice Santiago, Hebreos, azotes, porque el padre al hijo que ama lo disciplina. La Biblia sí nos muestra que hay cristianos que pueden recibir enfermedades por sus pecados y hasta morir. Eso lo dice 1 Corintios 11. Por lo cual hay algunos entre vosotros que están débiles y otros, unos enfermos y otros duermen. La Biblia, ¿qué nos muestra? Porque un hermano me decía, es que es imposible encontrar un cristiano, me decía un hermano, que haya cometido tal cosa. Y le dije, usted no ha leído 1 Corintios 5. Porque en 1 Corintios contamos el pasaje de un cristiano, no solo que adulteró, sino adulteró con la esposa de su papá. ¿Saben qué dice el pasaje? Al tal, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, pero para que él sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo así? Disciplina porque es hijo, pero cuando el Señor venga es de los salvos. Tremendo. 1 Corintios 3. Un cristiano que edificó en madera, heno y hojarasca. Si bien por lo que él hizo, porque era tan barato que era contrario a la gloria del Señor, él va a sufrir pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. O sea, esos pasajes nos hablan de que hay cristianos carnales, que hay cristianos que están haciendo cosas que no van a hacer, pero que en el día del Señor van a ser salvos. ¿Por qué van a ser salvos? Porque su salvación no está basado en lo que ellos hicieron, sino que ellos fueron creyentes en la obra de Cristo. Y se les dio salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras que hubieran ni hecho antes ni hecho después. Siempre la base de la salvación es la gracia. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Les repito el pasaje con el que comenzamos, el de 1 Juan 5:13. Escúchelo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, el pasaje que quiere darnos a nosotros certeza de la promesa de la vida eterna. Bueno, ya terminando. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pasajes donde se nos dice que la salvación se pierde? Eso daría para hacer un estudio completo. Nosotros ya lo hemos hecho acá, hace algunos años. Eso fue lo primero que comenzamos a enseñar. Pero ¿qué podemos decir así? Nosotros necesitamos, cuando vamos a las Escrituras, para poder entender el mensaje de las Escrituras, ver el contexto del asunto y de qué se está hablando. Porque la palabra de salvación se usa en muchos planos. Cuando nosotros decimos que la salvación es eterna y es gracias a la obra de Cristo, es en aquellos asuntos que están relacionados al Evangelio, como que perdón de pecados. El que ha creído, sus pecados han sido perdonados totalmente y para siempre. Justificación, o sea, gracias a ese perdón ha sido declarado justo de una vez y para siempre. Filiación, ¿qué quiere decir eso? Que ha sido hecho hijo y hijo para siempre. O sea, no va a dejar de ser hijo porque es gracias a la gracia. En esencia, esos aspectos. La salvación no se pierde en esos aspectos. Pero hay pasajes donde el contexto de la palabra salvación se está refiriendo a otros asuntos. Por ejemplo, hay pasajes donde se nos habla del contexto de salvación, no de la vida eterna, no de la perdición, sino en un contexto de persecución, y el que persevere hasta el fin será salvo. Y cuando tú lees los pasajes que hablan de persecución y de fidelidad en el creyente, se relaciona que aquellos que son fieles en esos momentos van a ser recompensados. Algunos van a ser recompensados gracias a que perseveraron hasta el fin, y otros van a ser castigados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver el contexto
inmediato de qué se está hablando, qué se está diciendo y ver el contexto general. ¿Para qué? Para que yo no tome un pasaje y haga lo que dice Pedro, que lo tuerza y ese pasaje atente contra otras cosas que el Señor ha dicho. Para eso se necesita tiempo, porque hay muchos pasajes que hay que estudiarlos, hay que escudriñar, y nosotros no lo tenemos. Pero hay un muy buen libro, hermano. Hay un buen libro donde un hermano, así en reuniones así, ¿qué hizo? Cogieron todos los pasajes donde había dudas, cogieron todas las preguntas de los hermanos y compartieron una serie sobre ese asunto. El libro se llama, si usted lo quiere conocer, que es muy bueno, es tal vez el libro más completo en relación a ese tema. Se llama El Evangelio de Dios de Watchman Nee. Ese libro es clarísimo. Ahí cogen todos los pasajes, todas las preguntas y se soluciona. Y cuando usted comienza a estudiar pasaje por pasaje, se da cuenta que era que se está hablando de salvación en otros aspectos que no tienen que ver con el Evangelio ni la vida eterna. Nosotros hemos hecho eso acá, como les dije, pero en ese tiempo no se grababa. Pero si usted quiere tener ese documento es muy bueno y lo puede descargar en Tesoros Cristianos. Entonces vamos a orar para ir terminando. Entonces el tema de hoy es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. La certeza de la salvación eterna que tiene el que ha creído en Cristo. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Y bueno, si tal vez usted tiene alguna pregunta de un pasaje que le estaba retumbando ahorita mientras estábamos hablando, podemos leerlo por lo menos, para ver algunos ejemplos de relaciones. Si no, si usted quiere hacer el estudio, el libro es muy bueno. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor. Gracias porque tú nos permites estar a los pies de tu palabra. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es pura y tu palabra que es santa, Señor. Que es inspirada por ti, Señor. Y que nos pueda hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que tú nos hagas sabios en estos aspectos, Señor. Queremos conocer la verdad, Señor, y por medio de ella poder ser libre de los engaños que hay, Señor. Guárdanos de un evangelio diluido, Señor. Guárdanos de un evangelio falso, Señor. Guárdanos de un evangelio que niega lo que tú has prometido, Señor, y que quita la confianza y pone dudas, Señor. Y ayúdanos a conocerte y a perseverar en ti, pues tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, Señor Jesús. Ayúdanos a acreditar tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón, a guardarla, a meditarla, a amarla, Señor. Pues tú nos la has dado de una manera soberana como un gran regalo, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a honrar tu palabra, a conocer tu palabra, Señor, y a perseverar en ella, Señor. Guárdanos de todos los engaños, Señor, y guarda a nuestros hermanos también de los engaños. Permite que tu palabra corra como un río, Señor, que traiga salvación, luz y vida a muchos, Señor. Bendice tu palabra y prospérala, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque hoy podemos acostarnos, salir con la certeza, Señor, de que somos hijos tuyos y que tú nos has dado vida eterna. Ya huyó la condenación, huyó el fuego, huyó el juicio. El acta de decretos fue anulada en la cruz. Tú nos has dado un gran regalo, Señor. Ayúdanos a gozarnos en ese regalo, ayúdanos a vivir en esa salvación, Señor. A ocuparnos de estas cosas que tú nos has dado, con temor y temblor, Señor, para gozarnos con gran alegría, como herederos de la gracia, Señor, del nuevo pacto, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ao leão de Judá.